Fuera de orden, buenas noches para todos y por supuesto antes de empezar nuestro programa de hoy, la recomendación de todos los días, si estás en los Estados Unidos, si necesitas regularizar tu estatus migratorio, si necesitas que tu caso migratorio ya en marcha avance más rápido y de forma exitosa, Iván Guerrero y su equipo tienen para ti lo requerido para ganar tu caso migratorio en los Estados Unidos, sea asilo, sea cambio de visa, sea permiso de trabajo. Iván Guerrero y su equipo puede ayudarte en todo el territorio de los Estados Unidos. Escucha bien, en todo el territorio de los Estados Unidos, en todos los estados, donde estés, ellos pueden ayudarte. Están disponibles para ti las 24 horas del día en el número telefónico que ves en pantalla y tienen oficinas físicas no solamente en la Florida, también en Texas y en Carolina del Norte, donde atienden una amplia gama de un amplio territorio de los Estados Unidos igualmente. Por favor, no dejes tu destino migratorio, no dejes tu estatus migratorio, no dejes tu vida prácticamente en los Estados Unidos ya hecha en manos de cualquier improvisado. Un guerrero que pelee por ti, Iván Guerrero, mi abogado guerrero, @ mi abogado guerrero en sus redes sociales. abogadoguerrero.com es su página web. Un guerrero que peleará por ti tu caso y lo ganará. Apoyados en una estrategia intercultural, el despacho de abogados Roberti le brinda la asesoría integral a particulares, pequeñas y medianas empresas, facilitando la puesta en marcha y funcionamiento de sus negocios en el sur de la Florida y en distintas ciudades de América Latina. Servicio disponible con previa cita. El vocero no es abogado ni parte de la firma. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología y medicina forense política. Gracias a todos por estar de nuevo con nosotros. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Un saludo cordial. Gracias por estar de vuelta. Y gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Es la forma de patrocinar de forma directa todos mis contenidos. Gracias a los suscriptores. Y por supuesto, hoy que es jueves de Agárrate, estaré en vivo con los suscriptores a mi Patreon grabando. Ustedes ven, el que se suscribe a mi Patreon ve todas las cámaras de las grabaciones de Agárrate. Con primero que todo el mundo, con Patricia y yo hablando de lo humano y de lo divino tras bastidores. Una experiencia maravillosa. Lo que no es nada maravilloso, para nada maravilloso, es el tema de la corrupción en Venezuela, que es el tema que hemos decidido tocar toda esta semana. Han pasado ya 4 días desde que Patricia Poleo hizo pública una investigación que es la resulta de la denuncia hecha por una empresa que asevera y presenta pruebas de haber sido colocado en una situación en la cual, para poder contratar con el gobierno interino el rescate de activos venezolanos, era requerido que pagaran una comisión del 50% sobre lo que iban a recibir por ese trabajo. Estamos hablando de que una cosa que ya para mí ya es rara, se lo digo sinceramente. Para mí ya es raro que se le vaya a confiar a una empresa el rescate de unos bienes de la República. Cuando se tiene una procuraduría, si tienes unas instituciones, ¿por qué pagarle a una empresa? Si hay unos funcionarios encargados de hacer su trabajo, y su trabajo es recuperar esos activos. Bueno, eso ya sería otra discusión. A mí todo esto me huele mal. Yo no creo en empresario, en empresario impoluto. Todo empresario que ha contratado con el Estado, sobre todo en estos 22 años, todos los empresarios que han contratado con el Estado en estos 22 años han tenido que pagar coimas, han tenido que pasar cabala,
han tenido que mojar la mano, han tenido que caer de alguna manera en los mecanismos de la corrupción. Eso es triste, eso es chimbo, eso es difícil decirle, pero es así. En las oportunidades en que yo estuve, en que tuve empresas pequeñas empresas, comercios, y había que hacer algo con la administración pública, era casi imposible pasar por encima de los mecanismos de la corrupción. No porque uno fuese corrupto, sino porque no habían otros mecanismos. Para usted sacar una patente comercial, usted tenía que contratar a una persona que supiera cuál era que trabajara para un funcionario de la alcaldía para que le sacaran la patente. Si no, no se la sacaban. Una conformidad de uso. El tema de las inspecciones. Tener que invitar a almorzar a los funcionarios, tener que invitarles caña, en diciembre mandarles tal cosa. Todo eso es corrupción. Todo eso es un mecanismo de la corrupción. Inocente, más inocente, menos inocente, lo que usted quiera, pero todos esos son mecanismos corruptos. Y bueno, lamentablemente en eso cayó Venezuela. Pero esta semana nos hemos otra vez encontrado con sospechosos habituales, porque hay unos sospechosos habituales de la corrupción. Unos sospechosos habituales de la corrupción que cada vez que suena un caso, uno dice, ahí está otra vez el tipo. Como si fuesen unas barajitas repetidas. Unos personajes a los cuales se les nombra en cada caso que estalla, y cada vez que se les nombra, se les defiende, no se les investiga, se les olvida su participación en ese caso, se archiva ese caso, y a la vuelta de la esquina estalla otro caso, donde otra vez aparece este sospechoso habitual y se sigue el mismo procedimiento con él. Creo que el fundamental del gobierno interino, el nombre más repetido en los casos de corrupción, o en las sospechas de corrupción, o en las triquiñuelas, o en los manejos opacos que se ha hecho durante el gobierno interino, es Lester Toledo. Sin duda alguna, Lester Toledo, cada vez que su nombre suena vinculado a alguna situación, algún trasegado, alguna sinvergüenzura, alguna locura, algún planteamiento loco. Apareció en el Cucutazo, obviamente. Ese es su gran debut, ¿no? El Cucutazo. Aparece en el manejo del tema del concierto. Aparece en el tema de la ayuda humanitaria desaparecida, podrida, quemada, no se sabe dónde está. Aparece en el caso de los militares abandonados. Aparece en los reales que se perdieron. Aparece en la operación Gedeón. En todas esas cosas aparece el señor. Su nombre está siempre por ahí. Y él siempre dice ser inocente, porque él siempre está allí por casualidad. Otro sospechoso habitual, cada vez más extraño, es Sergio Vergara. Sergio Vergara, prácticamente desconocido para el país, se da a conocer en los últimos 2 años, apareciendo también en casos particulares. Uno de ellos es el caso del Cucutazo, donde es la especie de genio en la sombra, pues es el jefe del equipo donde se desaparecen los reales destinados para ayudar a los militares que estaban en Cúcuta a mantenerse allí para las operaciones militares que supuestamente se iban a realizar en los días de febrero. Estamos hablando de que este señor Sergio Vergara metió a parte de su familia en esa actividad, a varios de sus subalternos, y luego aparece de nuevo en el tema de la operación Gedeón, y luego aparece de nuevo en el tema de las cartas de exoneración de corruptos de la Comisión de Contraloría, y luego aparece de nuevo ahorita en el caso de esta empresa a la cual se le pidió plata para firmarle un contrato. Otro de los sospechosos habituales, Carlos Prosperi. Carlos Prosperi Manuí, personajito triste, pobre diablo, recoge latas de la política, que llegó con una mano adelante y una mano atrás de allá de las Mercedes del Llano, donde lo metieron en la política nacional por una de esas vueltas del destino. Bueno, aparece nombrado en monómeros, aparece nombrado en el dinero que se supone debió haberse le pagado a los diputados, porque a los diputados sí les han dado reales durante estos años de gobierno interino. Aparece mencionado en el caso de la situación que se está viendo en la Comisión de Contraloría y en la Comisión de Recuperación de Activos, y es además de quien se dice es el padrino de Javier Troconis, el comisionado para la recuperación de activos, que el hombre que impuso a Javier Troconis en ese cargo habría sido el propio Carlos Prosperi.
Bueno, ahí está, otro sospechoso habitual emergente. Bueno, el caso de José Ignacio Hernández es quizá uno de los casos más patéticos, porque José Ignacio Hernández, que no se sabe si es procurador, si es procurador, si procuró algo, si procura hacer algo, entra como procurador para cuidarle los intereses a los grupos económicos de los cuales fue representante, y ante su incapacidad de cumplir con el cargo de procurador y con el cargo de infiltrado de los intereses que representa, entonces el tipo renuncia, y no le acepta la renuncia el gobierno interino, ni lo aceptarán de vuelta los intereses bastardos para los cuales trabajaba. O sea que la cosa es peor. Estamos hablando de no sabemos si es un doble agente, si es un infiltrado de quién, si es un arrepentido, si es un sapo colaborador. A esta altura no sabemos qué hace José Ignacio Hernández, pero es bien particular que un tipo que supuestamente está desempeñando el rol de procurador sea a quien le llevan la propuesta, o uno de los que le llevan la propuesta de contratar a una empresa para recuperar activos, siendo la labor de recuperación de activos trabajo de la Procuraduría, porque eso es trabajo de la Procuraduría. ¿Por qué estamos pagando una empresa si hay una Procuraduría? Que se arme un equipo en la Procuraduría destinado para tal fin. Sería lo lógico, sería lo obvio. Eso ha ocurrido en otros países. Pero bueno, José Ignacio Hernández prefiere hacer hilos en Twitter para explicar su posición. Y anda escribiendo por ahí artículos y cosas tal. Pero el señor es muy bueno escribiendo, pero para trabajar los resultados están a la vista. Bueno, ni hablar de Superlandro. Superlandro, quien gracias a su actuación en Cúcuta, donde se fue en medio de una crisis fronteriza gravísima para intentar ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, el señor prefirió irse pa' que la puta. El señor se fue pa' que la puta con su primo, y pues se encontraron unas putas asesinas que casi salidas de un cuento de García Márquez, que le pusieron burundanga, y bueno, y burundanga le hincha los pies a Superlano, pero mata al primo. Y a pesar de ese escándalo, el señor sigue allí, y sigue con responsabilidades, y sigue actuando tranquilamente sin que haya habido ni siquiera sanción moral. Gracias a él es que podemos hablar de una posición prostibularia, porque él es un prostibulario y no es un invento, es una cosa lógica que está a la vista de todo el mundo. Y otro triste personaje, también sospechoso habitual, del cual hay que desconfiar siempre cuando se le nombra, es Francisco Sucre. Francisco Sucre, que viene de ser ficha de los intereses rastreros económicos asociados a Francisco Rangel Gómez, ex gobernador del estado Bolívar, el tipo que convirtió al estado Bolívar en una máquina del delito, una máquina del crimen, en una máquina del robo, de la legitimación de capitales y de negocios a la sombra de la administración pública regional. Gracias a la actuación de personajes nefastos alrededor de Rangel Gómez, como Yamal Mustafa y su conglomerado de medios, Primicia y otros más, este señor Francisco Sucre pudo hacer política en el estado Bolívar, pues era el favorito, el preferido de este testaferro de Rangel Gómez, y esa preferencia Francisco Sucre la pagaba con posiciones blanditas donde nunca se tocaba al Ejecutivo Regional. Luego de esa actuación de Francisco Sucre en su estado natal, llega a Caracas a hacer las que está haciendo. Otra vez aparece Francisco Sucre metido su nombre en algún escándalo de corrupción. Son los sospechosos habituales. Son los tipos que simple y llanamente han decidido que sus nombres estén siempre asociados a la matraca, a la sinvergüenzura, a las locuras, y lamentablemente nunca parecen dispuestos ni a dar la cara ni a explicar, y quienes se supone son jefes de sus partidos no pretenden nunca ponerles un parado a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque es que a la cabeza de los partidos quienes están los delincuentes mayores, y los subalternos no son otra cosa que el reflejo de lo que sus jefes imponen. En el siguiente segmento vamos a hablar de los jinetes del apocalipsis, los G4, los 4 jefes jinetes del apocalipsis de los partidos, que son en realidad los grandes capos de la corrupción interina. En el siguiente segmento nos vemos para hablar de este tema.